Bien, queridos, vamos a dar comienzo a la reunión de oración de este día y los invito a abrir la Biblia en el libro de Segunda Crónicas. Segunda Crónicas vamos a abrir en el capítulo 7, página 465. Y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y díjole: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor, un pasaje que me puso el Señor en el corazón hace pocas horas, quizás no llego a las horas, y lo tomé del Señor. Realmente yo tenía preparado ya un tema desde el día de ayer, que nada que ver, pero recibiendo los mensajes que tuvimos en el día de hoy, las notificaciones, los pedidos de oración, que abarcan muchos aspectos de la vida de la Iglesia, pero que el Señor me los sintetizó en este texto. Vamos a ser muy cortos hoy. Este texto que Dios responde a Salomón al momento de la creación o construcción del templo en Jerusalén. Y como dijimos en una oportunidad, hay distintas clases de promesas de parte de Dios. Algunas promesas son de carácter eterno y son incondicionales al pueblo de Israel y también a la Iglesia. Otras promesas son de carácter condicional y están generalmente unidas a esta palabrita tan cortita que aparece en el versículo 14, la palabra sí. En inglés creo que es if, ¿no? IF. Y es fundamental esto, porque si no vemos esa palabrita, si no la leemos, si no la entendemos, si no la escudriñamos, si no la discernimos, no vamos a poder alcanzar muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros. Una palabrita tan corta, ¿no?, como la fe, de la cual hablábamos el domingo pasado, pero tan importante. Y acá Dios, el Señor, en el versículo 13, comienza con esa palabrita, hablando de si Él cerrara los cielos y que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Muchas pruebas muy duras. Eran pueblos agrícolas que necesitaban sí o sí de la lluvia. Nosotros, viviendo en el siglo XXI, necesitamos las lluvias en todas partes del mundo para poder sobrevivir como nación. ¿Cuánto más en aquella época? Dios estaba avisando que podría llegar a mandar pruebas. Pero también en este versículo 14, ante semejantes pruebas que pueden ser eventuales, no necesariamente tienen que ser, por eso la palabra sí, Dios también prueba los corazones de su pueblo y ve cómo el pueblo tiene que responder ante esas pruebas. También lo hemos visto el domingo en Romanos 5, cuando hablábamos de la fe, de la esperanza, de las tribulaciones.
todas esas cosas que deberían producir gozo en nuestra vida. Acá también lo vemos traducido en una actitud de reverencia ante el Señor y de humillación. No sé si a todos les pasó, si llegaron a leer el mensaje que mandó la hermana Liliana de Rivero, pero ante cada una de las noticias que mandó, daba gloria al Señor, daba gracias al Señor y se ponía bajo las manos del Señor. Y para mí, si bien el texto, como les digo, lo recibimos hace muy poquito, ya son conocidos los mensajes de la hermana, que está pasando por muchas necesidades, muchas pruebas, y la actitud de la hermana nos exhorta, la actitud de la hermana frente a las pruebas del Señor también nos deja en evidencia, porque muchas veces ante muchísimas menores cosas tendemos a desmayar, y acá el Señor nos está dando la respuesta: humillarse, luego invocar y orar en el nombre del Señor, buscar su rostro, convertirnos de los malos caminos. Y fíjense cómo implícitamente dice: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El hermano Fernando hablaba de la sanidad también en la cena. El pueblo de Jericó necesitaba sanidad, Dios la mandó a través de la obra del Señor en manos de Eliseo. Y acá nos encontramos con lo mismo. El Señor nos está mostrando que muchas veces vienen pruebas y son para fortalecer nuestra fe y para que podamos dar gloria al Señor. Pero otras veces tenemos pecados que no han sido confesados, y muchas veces no son pecados graves. Simplemente es el hecho de tener una actitud no reverente delante del Señor, una actitud que es lo contrario a la humildad. Y todas esas cosas nos llevan a no buscar el rostro del Señor, a no convertirnos de nuestros caminos, y por lo tanto a que el Señor no nos vea y no nos oiga desde los cielos. Quiera el Señor entonces en esta tarde que cada uno de nosotros, si bien ahora son oraciones en conjunto y oraciones que hablan de nosotros como un cuerpo, por eso el pastor siempre exhorta que los sábados de cena del Señor, los domingos, oremos oraciones personales para presentarnos delante del Señor y delante de los símbolos. Ahora hemos de orar como un pueblo. Hay muchos textos en los cuales el pueblo oró y el Señor respondió. Este es uno de los casos, este capítulo 7 de Segunda Crónica. El pueblo estaba unido y querían hacer la voluntad del Señor. Nosotros, si queremos hacer la voluntad del Señor en esta tarde, tenemos que proponernos en el corazón de cumplir con este versículo 14. Humillarnos, invocar el nombre del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos de nuestros malos caminos. Es una prueba que tenemos que pasar como iglesia y es una prueba que tenemos que superar como iglesia. El tema que tenía pensado para esta tarde tenía que ver también con un tema de oración a nivel iglesia, pero de carácter, podemos decir, mucho más positivo. Si Dios quiere, en un futuro lo hemos de ver. Pero bueno, como les decía, el Señor me puso en el corazón este texto. Y quiera que el Señor que nos pueda encontrar de esta manera, en esta tarde, como un cuerpo, como un edificio, en unidad, pero también con este sentir, de humillarnos para buscar el nombre del Señor. Y teniendo también esta promesa: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.